Y bueno, pues les vamos a ceder de aquí de Veracruz, vamos a ceder la palabra a la maestra Elizabeth, por agradecerle también por permitirnos la plataforma de Mexican Folk Jarochos para platicar acerca de este tema. Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí y bueno, me siento contenta de que vamos a abarcar un tema muy interesante que pienso que a los jóvenes les va a llamar mucho la atención porque siempre, si, si van a la escuela y no conocen la Casa de la Condesa, pues es como si no hubieran disfrutado su vida estudiantil y van a conocer muchas cosas que creen que son ciertas y realmente no son verdades. Así es, efectivamente, es parte de este folclore veracruzano que se va formando con, pues con la, que digamos de alguna manera, con la, pues la leyenda, ¿no? La leyenda, y si me permiten, Isidro, si me permite, maestra, quiero hacer un antecedente histórico. ¿Quién fue? Fíjense nada más, yo creo que aquí vamos a ir quién fue y ya luego qué fue lo que pasó después. No sé, creo que sería muy importante este tema para que los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, y así como usted, que fue una de las tantas, así, Isidro, en su juventud anduvo ahí por la casa, la que llaman la Casa de la Condesa, aquí en la zona de Boca del Río, y así como tantas otras leyendas, ¿no? Pero realmente esta mujer, esta persona se llamaba Beatriz del Real y Herrera, era hija de un distinguido militar en lo que en un momento determinado fue la Nueva España, en el actual territorio de México. Estamos hablando del siglo XVIII, para que los amigos se den una idea, estamos hablando más o menos de 1750. Y el contexto histórico es importante, no para aburrir a la gente, que nos dejen de ver, sino para hacernos una idea, amigos, amigas, que si la situación de la mujer hoy en día, no solamente en México, creo yo, sino en lugares de Latinoamérica, en lugares de África, es difícil, es caótico en muchos lados, se ven cosas terribles. Vamos a imaginarnos un país 99.99 católico, con las restricciones que eso implicaba en el siglo XVIII para una mujer. Y entonces tenemos a esta señora, a esta muchacha, que muy joven se casa con otro militar precisamente, que llegan a ser una serie de avances, ¿no? Como matrimonio, llegan a tener bienes, propiedades, llegan a tener ciertos recursos, y desafortunadamente va a fallecer el esposo y ella se va a quedar a cargo de propiedades. No quiero pecar de decir que a lo mejor eran las mismas propiedades del padre que le heredaron. Vamos a pensar que son las propiedades que adquiere precisamente por la herencia del esposo, por herencia familiar. Buenas noches, Elizabeth Aguirre Cházaro, bienvenida a esta reunión. Encantado de que estés con nosotros. Y bueno, entonces vamos a ver el contexto. Estamos hablando siglo XVIII, finales del siglo XVIII, vamos a entrar en los 40, 50, la mitad del siglo XVIII, y vamos a ver a una mujer con carácter, una mujer con propiedades, y que por esa presión que se vivía en aquel momento, va a buscar volver a casarse, ¿no? Porque estaba muy mal visto que una mujer estuviera sola y con propiedades, necesitaba al esposo que la dirigiera, ¿no? Entonces, estamos hablando que vuelve a casarse, y se vuelve a casar, pero ya con un hombre más maduro todavía que ella, que es Miguel Lazo de la Vega. Un hombre viudo, con hijos grandes, ya adultos, y que uno de ellos, José María, es comisario de la Inquisición. Y para los que no ubiquen qué podía ser un comisario de la Inquisición,
podemos decir que era en Estados Unidos un fiscal attorney, un abogado fiscal de la fiscalía, un investigador, tal vez podríamos decir hasta un FBI, alguien perteneciente al Buró Federal de Investigación. Y en México, para que también nos demos una idea, podríamos decir que era un agente del Ministerio Público Federal. Así. Entonces, imagínate nada más la situación, ¿no? Se casa y su hijo adoptivo, pues es una persona que tiene un cargo poderoso dentro del gobierno del virreinato. Y gracias a las investigaciones que eso sí lo quiero decir, que realiza Veracruz Antiguo, esta página muy interesante también en Veracruz, podemos encontrar documentos de investigación que yo también realicé en la Catedral de la ciudad de Veracruz, y encontramos un conflicto sui generis, o sea, esto quiere decir un conflicto que es único, porque para ese siglo y que empiece la separación de cuerpos, no el divorcio, no era el divorcio, no era así como que la opción, sino el conflicto fue tal que Miguel Lazo de la Vega y Beatriz del Real se tienen que separar. Y ella alega en varios documentos que tuve la oportunidad de visualizar que sí ama a su esposo, pero no lo dice todo completo en esas cartas, por cierto, cartas de amor. Y dice, sí, pero hay un conflicto por los bienes. O sea, sí te quiero mucho, pero no te voy a dar todos mis bienes para que hagas lo que quieras, ¿no? Y creo que es ahí donde viene el conflicto, un conflicto de intereses y un conflicto que al final, por ser un hombre ya adulto, Miguel Lazo de la Vega va a fallecer, y es ahí donde misteriosamente se empieza a notar que empieza a surgir esta mala fama de la señora Beatriz del Real y Herrera. Entonces, creo que la difamación es una de las mejores armas para un alma cobarde, y creo que esta fue empleada precisamente, en mi opinión, por pues, los familiares de estos personajes. ¿Tú qué opinas, Isidro? Mute el, el micrófono. Ya lo había desbloqueado, pero lo volví a desbloquear. ¿Ves ahora sí? Sí, ya. Ok. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo realmente no sé mucho sobre el tema de Beatriz del Real. Lo que sé es lo que aprendí haciendo el cortometraje. El que hizo la investigación fue mi director y productor, el doctor Arturo Matielo Canales. Estuvo 2 años investigando, incluso investigó en el clero, e incluso fue a España, porque allá también hay otras, que ya nos dirá Miguel, otras condesas de Malibran, etcétera. Pero bueno, yo sé muy poco de eso. Realmente yo me basé en el guión que me dio mi productor y director, y él mismo se basó en leyendas. No es un documental biográfico. Nos basamos más que nada en una de las leyendas de la condesa de Malibran. Una de las leyendas, hay muchas leyendas. Así es. Definitivamente, pues bueno, esto nos lleva a hacer un comparativo. Miren, no sé si ustedes se acuerden, no sé allá en esta parte, Liz, pero tú sí, Isidro, en un puente que hay ahí camino a Jalapa, que le llaman el Puente del Diablo, y que dicen que hay una mano de color que está y resulta que esa misma leyenda está en otra historia en España, lo mismo, nada más que, claro, cambiada a México. Entonces, sí debe de haber muchas historias basadas en una mujer fatal, en la femme fatal, porque deben de venir de Elizabeth Bathory, la famosa mujer esta sangrienta, es tipo vampiro que se bañaba en la sangre de sus víctimas, porque cuando tú vas leyendo estas leyendas en Veracruz, válgase la redundancia, tienen mucho de esa historia de Elizabeth Bathory, ¿no? O sea, es casi lo mismo, iba, seducía y se traía a los hombres y los mataba y se bañaba en su sangre. Pero con la diferencia en el caso
del puente y de cualquier otra leyenda, en el daño que se hace, y por eso está invitada Elizabeth Aguirre Cházaro como una de las fundadoras del Instituto Municipal de Protección a la Mujer, porque es increíble que por más de 200 años se siga dañando la imagen y la vida, lo que fue la vida, la obra de una mujer que al final de cuentas prestaba su espacio, su parte de su hacienda que le había comprado a, a su cuñado Juan Malibrán, y que prestaba para atender a personas que tenían lepra, porque en ese entonces era ahorita algo así como el COVID, ¿no? Tenías que aislarte lejos para que no fueras a contaminar. Entonces, que es triste el que por más de 200 años, una persona que con todos los datos con los que se posee, independientemente que digas, bueno, es que la señora Báthory y la condesa Mala, bueno, pues sí, pero de ella se tienen esos datos, ¿no? Que sucedieron en esa parte de Europa. Pero en el caso de Beatriz del Real, no existió nada de eso. O sea, ni mataba, ni asesinaba, y al contrario, la leyenda, si bien es cierto, fíjense nada más lo que voy a decir, si bien es cierto, se agradece a las personas del pasado que tomaron los datos para conservar en el presente el nombre de esta persona, también es cierto que han causado un daño muy grave en la imagen de una mujer que realmente no hacía nada de eso. O sea, es una difamación que ha permitido precisamente que se vuelva constitucionario, y eso aquí nos va a decir Elizabeth, que muchos hombres o muchos parejas, exparejas, utilizan esa arma de la difamación para poner en mal con la familia, con la sociedad, alguna mujer que pues no tiene, o en el caso de la persona que ya se murió, como el caso de Elizabeth, no puede venir, Beatriz, perdón, no puede venir Beatriz del Real a defenderse. Entonces, creo que este ensayo que estamos haciendo en esta noche nos va a permitir precisamente apoyarnos para lograr un saneamiento o una manera de limpiar el nombre de Beatriz del Real. Le damos la bienvenida a Elizabeth Aguirre Cházaro. Elizabeth, defensora de los derechos de las mujeres, los niños, los adolescentes y de los derechos humanos. Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpen, tenía yo ciertos problemitas para poder ingresar a esta sala. Les agradezco muchísimo la invitación y la realidad es que me encanta participar el día de hoy con ustedes en este análisis pues de esta mujer maravillosa desde una herramienta conceptual y metodológica que es la perspectiva de género, Miguel, como bien lo dijiste. Definitivamente les reconozco que a tantos años después de la existencia de esta mujer que se han generado pues muchas cosas que se dicen que definitivamente coincido, Miguel Salvador, contigo, que muchas de estas cosas no son reales, sobre todo pues justamente sumándome con ustedes con esta herramienta metodológica que se llama perspectiva de género, que no es otra cosa más que pues esta herramienta que nos permite analizar los procesos históricos de las identidades, de la construcción de lo que era ser hombre o mujer como seres históricos justamente en un contexto social determinado. Este análisis que de alguna manera tiene que ser abarcado desde diferentes disciplinas, nos va a poder servir el día de hoy para poder reivindicar la imagen de Beatriz del Real, porque haciendo un análisis con esta perspectiva de género que significa ponernos unos anteojos especiales, pues para mí, coincido, fue una mujer que pagó muy caro el hecho de ser una mujer empoderada según la construcción del género de su época. ¿Por qué? Porque además, ubicándose en el siglo XVIII, Miguel Salvador, pues sabemos lo que se esperaba de las mujeres, ser sumisas, obedientes, depender de los esposos, inclusive tomar como cierto todo lo que se dijera, porque la mujer no tenía mayor voz y voto. El día de hoy estoy aquí, les agradezco infinitamente poder participar
para poder, como dije, mejorar, reivindicar la imagen de Beatriz del Real. Así es, muchísimas gracias, Elizabeth. Pues tu tocaya, Liz, maestra, tú como pedagoga, como parte de la enseñanza que pues, has tratado con niños, con adolescentes, o sea, ¿qué te lleva a esto? ¿A qué debemos hacer para que este tipo de acciones, porque pues a mí mira, vuelvo al punto, a mí se me hacen muy ruines, porque ya la señora se murió, insisto, hace 200 años y por más de 200 años se ha seguido trabajando independientemente de, pues, por supuesto, el trabajo artístico que hacen Isidro Laisequilla con la parte de la libertad que se permite, la parte artística del cine, pero sí he notado que hay personas que se han basado en esas mismas leyendas y no al contrario, en vez de buscar, de buscar y de investigar, al contrario, le han echado más leña y los echaba a los perros y los mataba y luego le echaba a los perros para que se comieran su corazón, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Qué opinas, Elis? Pues mira, todo esto a la gente le encanta todo lo que es terror, suspenso y, y también inventar cosas. Entonces, muchas veces en la misma casa los niños escuchan que los papás están enojados con alguien y, y dicen una mentira piadosa y al niño lo hacen partícipe de eso. Eh, no le vayas a decir a tu tía porque se va a enojar. Es una mentira piadosa. Entonces, el niño desde ahí ya está creciendo y está aprendiendo a que las mentiras no son malas y cuando llegan adultos y se enojan con alguien o no quieren guardar apariencias, empiezan a decir cosas que no son ciertas pensando que a lo mejor no son tan malas. ¿Y cuál es la consecuencia aquí? Que con Beatriz, pues la época era muy de difamar, de inventar cosas, también el machismo hacia la mujer, que no querían que ella tuviera más rango que el hombre, Uh-huh. y y la única manera de poderse desquitar de una mujer era difamándola. Sí. Y en la actualidad sucede lo mismo. Sí, es que Un hombre, sí, un hombre se enoja con una mujer y si ve que la mujer puede contra él o es más inteligente o tiene un estatus en la sociedad y piensa que no puede eh, desquitarse el coraje que le tiene, pues la única manera en que lo hace es difamándola. Y mucha gente, como tú dices, en lugar de investigar, de, de preguntar cuál es la verdad, pues se lo creen y hasta le inventan las cosas. Pero todo eso es porque desde la casa les enseñan así a los niños a hacer. Y uno va creciendo con eso, porque mentiras que voy a decir que yo no crecí así, es en alguna ocasión también en mi casa lo hicieron, yo lo he hecho partícipe a mi hijo, y bueno, y ellos lo ven en uno y lo reproducen en el futuro. Y esas son las consecuencias del pasado con Beatriz, que esta gente, pues la única forma en que pudo desquitar el coraje, que eran los bienes de ella, que no uh-huh. lograron obtener, porque los hijos de su segundo matrimonio con este señor de la Vega, pues no pudieron hacerle ningún daño, ella se quedó con todo, y el estatus social que mantenía, pues la única forma de desquitar ese coraje, porque no le podían hacer nada si no sabían que ellos eran los culpables, pues era difamándola sin imaginar que esto iba a tener una consecuencia con los años y se iban a hacer muchos mitos, muchas leyendas e iba a ir cambiando y le iban a ir aumentando y lo que es en la actualidad la condición animal. Así es, efectivamente. Pues muchísimas gracias a Jorge Aguilar López, nos manda saludos, Isaí Quintero, sí, es muy interesante.
Y se va a poner más interesante porque Isidro Laisequilla pues nos va a hablar un poquito más también de qué se permite con el arte, qué no se permite, que está todo permitido, que no, que sí. Bueno, mira, la difamación hacia las mujeres es un hobby milenario. Empecemos por Salomé, de ahí nos vamos con Cleopatra. Esas mujeres, obviamente, eran mujeres empoderadas y mucha gente las odiaba, entonces lo único que podía hacer, porque les tenía, era difamarlas. Entonces, la difamación hacia las mujeres indebidamente es milenaria, porque la mujer siempre ha ocupado un segundo plano, porque se le hizo como compañera al hombre, supuestamente los textos bíblicos, que yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no sé vivir sin mujeres, adoro las mujeres, me encantan las mujeres, vivo por ellas y para ellas, las respeto, las quiero, pero bueno, una cosa es que tú hagas yo hice un cortometraje sobre la leyenda de la condesa de Malibran, que lo voy a compartir con ustedes. Bram Stoker pasaba en el tren, un vendedor de libros, pasaba en el tren por Hungría y ve un castillo y le dicen, es el castillo de un Magyar, de un príncipe que era terrible, se llamaba Vlad Tepes, era el famoso Drácula, le decían el dragón porque empalaba a la gente, se tomaba su sangre para no morir, o sea, el folclore que él escuchó lo convirtió en un texto y ese texto se convirtió en una novela y esa novela se convirtió en Drácula, que realmente se llama Conde de Drácula. Nada de lo que dice Bram Stoker tiene que ver con la vida real, que fue muy difícil, la de Vlad Tepes, porque incluso hasta él fue esclavo en su propio castillo. En fin, hay mucho folclore en todo el mundo, mucha alegoría. Aquí, ¿qué pasa con la condesa de Malibran? Se mezcla la cultura española con la cultura mexicana, y es cierto que las rencillas que tenía familiares le crean la difamación, pero esa difamación se fue agrandando gracias a leyendas europeas. Fueron adaptando contextos de leyendas europeas que no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver. Doña Beatriz del Real jamás se menciona en nuestro corto. De hecho, nuestro corto, digamos que se puede ir un poquito más a los Borgia o algo así, ¿no? O sea, no creo que sea un corto, ¿cómo te diré? 100% apegado a una leyenda española. Más que nada vienen de leyendas ancestrales italianas. Incluso los italianos eran muy adeptos a hacer sus telenovelotas, sobre todo con las mujeres, ¿no? Pero yo me tomé la libertad de expresar imágenes, expresar escenas de la leyenda. Jamás en ningún momento se presenta a doña Beatriz del Real como personaje de este cortometraje. Nunca, ni siquiera se menciona el nombre de ella. Repito, con todo el respeto que merecen las mujeres, yo hice un cortometraje basado en la leyenda de una femme fatale, ¿okay? De una vampirela, porque eso es lo que es en mi cortometraje. Es una alegoría basada en, se puede decir que folclores mixtos y mezclados. Llega aquí a México y creo que el primero que lo escribió es en Fantasmas y Leyendas de Veracruz, del maestro, ¿cómo se llamaba, Miguel? La primera vez que... No, fíjate que lo investigamos y la primera vez aparece ya por 1850 con un relato que se convierte en un libro que se llama La Coqueta. Por ahí tenemos el dato de la maestra Liz. Y con el paso del tiempo, en los años 40, con González y luego con Nayo Lorenzo, bueno, ya en el siglo XX, es lo que yo te comentaba, que toman al herido y todavía lo patean, ¿no? O sea, sí, Beatriz del Real, y vamos, ¿no? Y aparte le daba de comer el corazón a los perros, ¿no? ¿Por qué no limitamos, como tú bien dices? O sea, mira, lo que tú estás diciendo a mí me queda muy claro. Se hace una obra tomando
una leyenda, pero no estás hablando de esa persona, sino estás hablando de una leyenda, que al final, este es el motivo de esta charla. La condesa de Malibran, la leyenda, pues sí, pero no existió ninguna condesa de Malibran, es una leyenda que se fue tomada de Elizabeth Bathory, de Vampirella, de eso, del otro, pero el problema no está ahí, el problema es que radica que muchos autores que sí dicen Beatriz del Real y eso, o sea, cuando ya debemos en este trabajo, y creo que ese será el inicio, de que la lucha de la defensa de género y la protección a la mujer, pues no debe de finalizar una vez que fallezca, sino que también está la fama pública y está la imagen de una persona que en el caso de Beatriz del Real, pues no debe tener ya familia, no creo que tenga tataranietos, porque sus hijos murieron a muy temprana edad. Sin embargo, ha sido, si me lo permite, Elizabeth Aguirre, espero que no cause un problema, pero ha sido la piñata preferida de la historia veracruzana, ¿no? O sea, pégale, vamos, ¿no? O sea, cuando no debe de ser así. O sea, debemos de separar, como tú dices, Isidro, al personaje histórico que está en tal lugar, que apoyó, que hizo, y que aparte sí fue difamada, y dividirlo con la parte artística y la parte de la leyenda, que me consta, porque yo recuerdo alguna escritora veracruzana que hizo muchas leyendas aquí en Veracruz, y que en algún momento determinado le hice algunos comentarios, le digo, oiga, pero es que esa leyenda no es así, o sea, la historia, no, es que me lo permite me doy la libertad en la parte literaria. Ah, bueno, pues, vale, está bien. Digo, si lo vemos desde el punto, por eso te digo, aquí vamos desde la parte del trabajo de la defensa de género, como también, pues, de dónde termina o dónde empieza también esta libertad creativa, porque la libertad creativa creo que pues, sí se puede dar, pero como tú bien lo dices, se da en esto de modificar leyendas, pero no la vida, y realmente el nombre de una persona que sí existió y que no fue como se le pinta. Perdón, en el corto, y aclaro, en el corto jamás se menciona el nombre de doña Beatriz del Real, jamás. Se dice la condesa de Malibran. Sí. Es todo. Sí, es lo que entendimos, pero en el caso que que le estaba yo comentando a Elizabeth Aguirre, y que tú también comentabas, es de los otros autores, ¿no? De los autores que sí han puesto el nombre y que han venido desde el siglo XIX, de los años 50, con esta historia. Algo que puedo decir que tenemos en el corto a favor y con respeto a la condesa es que la actriz principal es muy guapa, entonces puede ser que esté a favor, porque yo consideré siempre como algo romántico realmente la leyenda, no me parecía tan tétrica, yo siempre lo consideré, es más, cuando iba a la casa de la condesa me parecía romántico, yo lo soñaba así, pero desgraciadamente la desvirtuaron, entonces, pues bueno, a mí me produjeron, me dirigieron y mi director y mi guionista se basó en esas leyendas. Entonces, pero nunca nos basamos, repito, en el nombre de doña Beatriz del Real. Nuestro respeto, sabemos que creo que está descansando en paz en el Cristo, ¿no? Sí, hasta donde tenemos, y vamos a seguir trabajando con los grupos de protección y los grupos feministas, y así creo que no hay problema de decirlos así, Elizabeth. Es correcto, es correcto. Me parece estupenda idea. Si lo consideran prudente, después, con mucho gusto, podemos hacer un video o un cortometrajito o un reportaje narrado por Miguel, o yo creo que sería el apropiado, para dignificar a doña Beatriz del Real y decir la verdadera historia de doña Beatriz del Real. Yo estoy en la mejor disposición. Gracias. Miguel, si me lo permite. Dime, Eli. En este momento quisiera rescatar algunos de los comentarios que han hecho. Sí. Justamente se trata de visibilizar
aquellas características que tuvo doña Beatriz del Real como mujer de esa época. Más allá de que si era una mujer bella o no, esas características pues son irrelevantes, pero lo que me parece muy relevante, porque además de eso sí hay constancia, que fue una mujer empoderada para la época Así y es. eso lo pagó caro. Como pagamos caro, carísimo, lamentablemente las mujeres, cuando pues de alguna manera se nos considera transgresora de las normas, de las reglas impuestas de manera histórica en una sociedad de tipo patriarcal y machista, que justamente hoy en día, y no desde hoy, desde hace muchísimos años y siglos, se ha venido luchando para ir encaminándonos a una sociedad más humana y justa. De eso se trata. Remontarnos a ese contexto histórico, a ese contexto social en el que ella vivió, es justamente poder identificar cuáles fueron los motivos por los cuales a ella pues se le castigó de esa manera. Justamente hablabas antes de que me pudiera conectar del lazo cercano del hijo de su segundo matrimonio con la Santa Inquisición. Y recordemos que a las mujeres que transgredían todas estas normas de la época eran consideradas, bueno, eran las malas mujeres, las brujas inclusive, tiempo más, un poco más de tiempo atrás, antes de que ella existiera, inclusive hasta de hechiceras, inclusive en el tema y en el plano de la sexualidad, sabemos perfectamente que la iglesia siempre hizo suyo este plano. Y no es mucho decir, porque en pleno siglo XXI sigue sintiéndose dueña de la sexualidad de las mujeres como un medio de control. Y aquellas que transgreden estas normas, pues son las mujeres señaladas en cada contexto histórico como aquellas mujeres malas, ¿no? Porque las buenas, y sobre todo en su época, eran las que justamente se dejaban administrar por estos hombres, que eran sus maridos, los hijos, etcétera. Ellas no podían tener esa autonomía. Y ella tenemos datos, porque es así, a pesar de que las mujeres hemos sido invisibilizadas en la historia de ella, hay datos claros, que fue empresaria, que protegió inclusive a la familia, a su hermana, a sus sobrinas, Así a es. todos. E inclusive se sabe que ni siquiera fue condesa. Entonces, no sé si me corrijan o no, pero hay muchos datos que son, que no los tenemos tan claros, pero lo que sí no tenemos dudas es que fue víctima de toda esta concepción de lo que era ser una buena mujer en su época. Y hoy en día les agradezco profundamente pues actuar así, de esta manera interdisciplinaria, para poder visibilizar esta desigualdad social que, como bien lo dices, Isidro, ha sido histórica en el mundo. Así es, efectivamente. Realmente Beatriz no era una mujer mala como la plantean. Ella, eh, por lo que yo leí o lo que yo sé, es que ella en algunas ocasiones fue madrina de los hijos de sus sirvientes, de sus esclavos. Y menciona Elizabeth algo sobre sus sobrinas, las hijas de Magdalena. Ella las tomó y las crió porque falleció el esposo de Magdalena, que es el que se apellidaba Malibran. Así es. Sí, ¿no? Así es. Y ella hacía obras de caridad, ayudaba a la gente, no era una persona mala. De hecho, en los escritos hay que ella hacía cosas buenas, y no hay nada que se diga que ella hacía un mal. Siempre hacía beneficio. Entonces ahorita en la actualidad con esto de la leyenda, pues nada de lo que dicen que era la mujer sangrienta, la vampiresa, la que mataba a los hombres, los asesinaba, no era nada cierto. Así Y es. con el tiempo, o sea, esta leyenda empezó primero como algo que estaban hablando, diciendo que no estaban de acuerdo con él, ¿no? Empezaron a difamar, a hablar cosas malas. Con el tiempo otras personas fueron entrando y le fueron agregando a la historia y haciéndola todavía más tétrica, más terrible.
y poniéndola a ella como una mujer cada vez más malvada, que incluso hasta tenía pacto con el diablo, Así que había es. ido a ver a una bruja, que la bruja le había dado hechizos porque sus hijos, ella tuvo 4 hijos y todos murieron siendo pequeños porque en esa época no había Así es. a las enfermedades. Fíjense que, bueno, antes que nada, Adriana Solís, muchas gracias. Sí, efectivamente, una mujer adelantada para su época, nada sumisa, dice, y era muy mal visto por los varones. Mire, si actualmente, hijo, una mujer empresaria, una mujer, con un cargo público, enseguida empiezan, los comentarios negativos, pero miren, yo les voy a decir lo que mi abuelo, porque él fue testigo. Mi abuelo tenía un truck, para los amigos en Estados Unidos, un camión de transporte de carga, y me contaba él que allá por los años 40 le tocó ir a derruir lo último de lo que quedaba de la hacienda de Malibran, no lo que es la fricción de cuando se iba en la secundaria o en el bachillerato allá a la zona de lo que le llaman la Condesa, la casona de la Condesa. Esta está ubicada en la calle de Díaz Mirón, Fragua, por donde actualmente está el Colegio Cristóbal Colón. Y mi abuelo me platicaba, y a mí eso me causó al principio, fíjense nada más, un impacto muy grande, porque me contaba que a la hora de que se cayó un muro de esta mansión, había hoyos. Dice que él se acercó a ver qué era, y de esos hoyos había cajitas. Me dice, había unas cajitas blancas que cuando las abrimos eran bebés momificados, bebés con ropones, que a la hora de que los colocamos, para observarlos, se desmoronaron, ¿no? Se desintegraron por la acción. Lo primero, así como Isidro cuando pienso en la parte artística, que desde chamaco andaba yo siempre queriendo inventar y hacer obras de teatro, yo pensé que a los niños los emparedaban, como es la palabra, porque eran parte de algún secreto que se guardaba. Pero con el paso del tiempo y al leer todos estos datos, maestra Elizabeth también, Aguirre y Isidro, me percato que si la señora tenía este lazareto, que si la señora tenía esta oportunidad de ayudar y se moría la gente ahí, y la zona alrededor siempre tenía el problema de las inundaciones, pues no los iban a enterrar, porque si los enterraban, lo primero que iba a hacer con la inundación es que se iban a salir los cuerpos. Esa es una. Y la segunda era que había que pagar si querían trasladarlos, y ella pues no era la familiar, ella ayudaba. Entonces, yo tengo la teoría que muchos de estos niños todos tuvieron que ser colocados ahí precisamente para proteger los entierros, ¿no? O posiblemente por la cuestión también legal en aquel entonces con la iglesia, que implicaría el decir, oye, pues ya se murió, ahora hay que enterrarlo, sí, pero no, y eso me consta porque hay documentos que he encontrado. O sea, uno, eres católico, te entierro en el cementerio, sí, pero hay que pagar, si no, no te puedo enterrar. Que eso, por eso vinieron las leyes de reforma. O dos, no eres católico, entonces tienes que ir a un lugar que le llamaban tierra no santificada. Por eso, Isidro, en la isla de Sacrificios hay muchos entierros de luteranos, de personas que profesaban otra religión. No podían ser enterrados en tierra santa, como le decían, tierra santificada. Entonces sí es muy interesante de que sí existió este tipo de situaciones, pues mi abuelo me lo contó, y eso no era una leyenda. A mí mi abuelo me decía, sí, yo lo vi, y él trabajaba haciendo este tipo de cosas de transporte en un Veracruz que ya se acabó, ¿no? Pero es parte de este testimonio que a mí me llamó muchísimo la atención, y después con los estudios que tuve la oportunidad de presenciar, de la firmeza y sobre todo del interés y la protección por los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes que lleva la maestra Elizabeth Aguirre, pues me fui metiendo, ¿no? Porque sí, como bien sabe Isidro, pues nosotros venimos de una generación precisamente muy machista, ¿no? Entonces, tenemos que visualizarlo ya de otra manera, maestra Liz Castellanos, para poder entrar estar en este siglo XXI y bueno, pues apoyar
de alguna manera a limpiar el nombre de este tipo de personas para evitar que pasen otros 200 años y sigan echándole lumbre, ¿no? A su nombre y a su fama de la señora. Nombres que ahí en la escuela Cristóbal Colón encontraron las cajitas con los cuerpos de los niños, pero también por ahí estaba ya en ese tiempo o después de eso se hizo el cementerio, lo que conocemos como el cementerio particular, y también estaba el otro que abarcaba Reino Mágico. A ver si me permiten, porque yo me acuerdo perfectamente de eso, disculpen que si me permiten. El panteón particular estaba construido, pues, donde está actualmente. Sí. La contraesquina, la casa gigante que había en contraesquina del panteón, era lo que se llamaba la Hacienda de la Condesa. De hecho, cuando el camión boticaria paraba en la esquina, enfrente del panteón, decían que se atravesaba una señora vestida de blanco y que era la condesa de Malibran. Ahora, ese es a donde estaba ubicada exactamente, era en la esquina, en la mera esquina, porque yo me acuerdo de ese edificio. Yo estudié en el Colón, y el edificio del Colón, a mano izquierda teníamos el Panteón Municipal, enfrente del Panteón Municipal, y al fondo el Panteón Particular. No había Reino Mágico, no había nada. Cuando empezaron a desgajar para hacer Reino Mágico y todo eso, incluso para hacer el Floresta, empezaron a salir las cajas de muertos y empezaron a salir los muertos. Nos tocó ver muertos así desgajados, colgando cajas, colgando, pues, eléctrico, ¿no? Pero la casa a la que se refieren estaba en la esquina, atravesando así el panteón, exactamente enfrente de una casa. Ahora, este tipo de los emparedados que emparedaban tanto a niños como a adultos, también se da este fenómeno en Puebla. Mira. Yo viví en Puebla, yo estudié en Puebla, y en muchas de las casas de Puebla, incluso aquí en Veracruz, en Independencia, en donde está un almacén, creo que era, no me acuerdo cómo se llama, de los más famosos, cuando lo remodelaron encontraron también ese tipo de cajitas, pero no nada más con niños, con adultos. Realmente no tengo idea cuál era la intención, pero es una costumbre que no nada más es de aquí, o sea, no tengo la menor idea, pero sí se usaba mucho alrededor de la Nueva España o México, no sé ya lo que era, ¿no? No, la Nueva España, insisto, había una situación de si no tenías los recursos suficientes, no, nada más no, y sobre todo, o te enterraban en una iglesia, como en el caso que pasó en Catedral, que todavía creo que Isidro, Elizabeth, llegamos a ver esas inhumaciones, esas placas que había ahí en la Catedral de Veracruz, muy antiguas, como pues el panteón que se inauguró allá por el siglo XIX, 1830 más o menos, que era ahí en la iglesia del Cristo del Buen Viaje. Ya después se creó el otro, precisamente el otro panteón, el del Canelo, donde estaba el parque ecológico, y después ya a finales del siglo XIX se crea el panteón privado, el panteón particular, que es donde actualmente lo vemos en Díaz Mirón, y esta bajada hacia el Floresta. ¿Cómo se llama esa calle? Bueno, la calle que atraviesa de este lado se llama Malibran, por cierto. Mira nada más. No, pero el Callejón del Sapo. Sí, también. Hay una callecita pequeña. La del Callejón del Sapo, ¿esa cómo se llama? Esa callecita pequeña se llama... caray. Yo me acuerdo de la parada del camión boticaria, en esa esquina era Malibran. Así se llamaba, y la calle se llamaba Malibran. Yo tenía, ¿qué será? Habrá sido 1965, 64, cuando por primera vez entré a esa casa en esa esquina, y el camión boticaria, me acuerdo perfectamente, paraba en esa esquina enfrente del panteón, y en las noches decían que se atravesaba una mujer vestida de blanco y que era la condesa de Malibran. Otra cosita más que les dan agencia, otra medallita que le cuelgan a la señora condesa. Así es. Ahora, en cuanto a comportamiento, creo que hay más datos en el clero que en la historia o que en los documentos oficiales, porque en los documentos oficiales se puede investigar sobre la actividad económica y la actividad empresarial de ella, pero la actividad en cuanto a comportamiento,
en cuanto a que puede vislumbrarse un poco su inclinación hacia este tipo de obras benéficas. La constancia está más clara en los documentos eclesiásticos. Ahí quedaban asentadas las donaciones y las ayudas que ella hacía. Entonces, por ahí te puedes basar más en su comportamiento, ¿no? Así es. Creo que es una buena referencia. Así. Nosotros preguntamos y leímos algo, pero es propiedad de la iglesia, no pertenece a documentos oficiales de aquella época. Efectivamente, así es. Es que volvemos al punto de la oficialidad y bueno, pues ya casi estamos por terminar la charla. Creo que nos va a quedar material, hablar de los panteones en Veracruz, seguir trabajando para dignificar y limpiar el nombre de no solamente doña Beatriz del Real, creo que hay muchísimas otras mujeres como la la mulata de Córdoba, también habría que investigar qué pasó exactamente. Pero sí, si quieren dos minutitos, iniciamos con las mujeres, maestra Liz Castellanos, para despedirnos. Claro que sí, pues fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Miguel, por permitirme este espacio para estar contigo y con Rafael y Elizabeth. Y bueno, yo creo que esta charla queda abierta más adelante a que se vuelva a retomar y, y ver qué es lo que dice la gente sobre sus experiencias, qué es lo que ellos creían o lo que ellos creen en la actualidad que es la pobreza de Maltrán, y que se den cuenta ahora que nada de lo que uno pensaba cuando era estudiante es real. Así es. Porque yo pensaba que ella realmente era condesa y que era malvada. Ya cuando me puse a investigar y a leer, pues no es pues qué bueno que nos sirva para... Así es. Sí, tiene una historia muy interesante, realmente. Y valdría la pena que esto se hiciera en un cortometraje, como dice Rafael. Bueno, sí, yo creo que sí, tendríamos que ser hasta para telenovela, me gusta. ¿Ve? Eli. Sí, ¿por qué no hasta otro libro? A Netflix. Los libros de historia de Veracruz, Sí. como la Pesadilla Jarocha, pues ¿por qué no Ándale. mitos y leyendas, no? Sí. Estaría muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Por invitarme a esta charla. Eli, a ver, coméntanos. Bueno, pues yo sí quisiera, para cerrar esta primera parte, porque estoy segura que nos vamos a reunir en otra ocasión, ha sido un gusto para mí. Pues bueno, sí quisiera cerrar con la reflexión de que la historia ha sido escrita por los hombres. Inclusive nos ha costado muchísimo trabajo visibilizar a las mujeres como protagonistas a lo largo de la historia de la humanidad. Generalmente, y no me lo tomen a mal, a veces encontramos justamente estas mujeres cuando rompen con las reglas de la época que les ha tocado vivir. Y así ha sido desde la historia de la humanidad narrada por la Biblia, ¿no? A mí me encantaría poder entrevistar a Eva y que me pudiera decir realmente qué fue lo que pasó, por qué desde ese entonces nos echan la culpa por desobedientes, ¿no? Y por muchas situaciones que se nos atribuyen por el hecho de ser mujeres. Les agradezco profundamente la oportunidad y espero que no sea la última, que podamos analizar la vida de muchas mujeres, que de alguna manera podamos, pues bueno, reflexionar sobre el contexto social e histórico que les ha tocado vivir y poderlo traer al día de hoy, al siglo XXI, con este enfoque, con esta perspectiva de género, que bueno, que nos sirve para ir derribando esas pautas culturales que nos generan tanta desigualdad como sociedad. Muchísimas gracias, les abrazo con mucho cariño. Gracias, Elizabeth. Isidro. Gracias a todos y espero me permitan, digo, si se puede, compartir el cortometraje, que es una ficción, es una alegoría. Sí, ya lo aclaraste. Ya, sí, sí, no es biográfica, claro. Es una alucinación basada en una leyenda. Así es. Pues queda claro que estoy dispuesto a hacer un cortometraje o un reportaje en video y subirlo a las redes, aclarando
la verdadera historia de doña Beatriz del Real. Nada más es cosa que Miguel se ponga las pilas. No, claro que sí, no, porque precisamente si ya sabemos dónde está ubicado, si ya sabemos esa mujer empoderada, creo que sería la tatarabuela de las mujeres empoderadas, las mujeres que luchan precisamente por los derechos de las mujeres en Veracruz. Y bueno, pues lo digo de una manera también muy seria, que cuentan conmigo, que siempre lo han hecho, y sobre todo en la parte cultural, histórica. Agradecer a la maestra Elizabeth Castellanos precisamente por esta oportunidad que nos da con el grupo Mexican Folk Jarochos por allá. Agradecerle a todos los amigos de los Estados Unidos que nos están viendo y nos están escuchando, a los amigos de Veracruz, y que no se pierdan este nuevo sistema informativo de HB Jarópolis, que junto con todos ustedes, con todas sus plataformas, venimos, no venimos a quitar a nadie, venimos a apoyar para que seamos la voz precisamente de todos los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y todas las personas que se sientan precisamente agraviados. Y en este caso, pues vamos a hacer la voz de una persona que por más de 200 años ha sido agraviada y que no hay quien la defienda, pero ahora ya tiene a los defensores en el más allá de estar muy contentos. Bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, no se pierdan la siguiente entrega. Estén muy pendientes aquí en nuestra página de la maestra Elizabeth Castellanos, en la página de Isidro, y en las páginas y redes sociales de la Fundación de la Crónica y del Sistema Informativo HB Jarópolis y Nación Veracruz. Les agradezco y que tengan un excelente fin de semana y muy buenas noches.